control prenatal, o término que actualmente se utiliza, que es el de atención prenatal, tiene diferentes características, ¿ya? ¿Cuáles son esas 3 características que debes recordar? Es precoz, porque el primer control debe ser en el primer trimestre, periódico, ¿no es cierto?, continuo e integral. Esas son las 3 características del control prenatal, ¿no? Precoz porque el primer control debe ser en las primeras 14 semanas. Periódico se refiere a que debe ser continuo, ¿ya? Como vamos a ver, lo que nos dicta la norma técnica. E integral, que se refiere a esta parte de la atención reenfocada o control reenfocado, que evalúa la parte física, psicológica y el entorno social. Ese es el control reenfocado, que no solamente se enfoca en la parte biológica o física, ¿no?, sino también la parte psicológica y social. De ahí que se detecte a las gestantes que están en riesgo de violencia familiar, ya que esto está asociado al aborto, ¿no? Y el enfoque intercultural, que es muy importante, respetar las creencias, la idiosincrasia, sobre todo en las zonas más alejadas. Un claro ejemplo de enfoque intercultural es el parto vertical. En cuanto al número de atenciones prenatales que debe recibir una gestante, según nuestra norma técnica del Ministerio de Salud, son 6 atenciones prenatales en una gestante de bajo riesgo. Pero si la gestante tiene menos de 15 años, el número debe aumentar a 8 atenciones prenatales, ¿correcto? Y según la Organización Mundial de la Salud, las atenciones en gestantes de bajo riesgo debe ser 8, ¿ya? Muy bien. En el primer control o la primera atención prenatal debemos recordar que se solicitan ciertas pruebas que son básicas, ¿no? Aparte del examen físico, los antecedentes, etcétera, la afiliación, debemos pedir pruebas, como por ejemplo la hemoglobina, ¿no?, para descartar anemia, el grupo y factor, para descartar isoinmunización, glucosa en ayunas, ¿no?, para diabetes, examen de orina y urocultivo, para detectar bacteriuria sintomática. En nuestra norma nos indican proteinuria, ¿ya? Proteinuria, monitorización de la presión arterial, descarte de VIH, ¿correcto?, con pruebas de ELISA, VDRL para sífilis, lo que viene a ser también antígeno de superficie para descarte de hepatitis B, ¿no?, el antígeno australiano. TSH también se pide, hormona estimulante de tiroides, porque la disfunción tiroidea genera muchas complicaciones. La ecografía también del primer trimestre, ¿no?, entre las 10 a 14 semanas. Entonces ahí hemos resumido las pruebas básicas que se piden en todo primer control o primera atención prenatal. Los factores de riesgo obstétrico son de 2 tipos en la cartilla perinatal. Los que son de alerta, ¿no?, riesgo intermedio, y seguimiento continuo, que son de alto riesgo. Entonces, cuando nos dicen alerta, por ejemplo, dentro de esta están, por ejemplo, la gestante analfabeta, soltera, nulípara, bajo peso al nacer, pretérmino, antecedente de un parto pretérmino, antecedente de asma bronquial, antecedente de diabetes, epilepsia, parto prolongado, ¿no?, consumo de tabaco, etc. En el caso de seguimiento continuo, a alto riesgo, las edades extremas, menor de 15 años o mayor de 35 años es de alto riesgo. Antecedente de cesáreas, 2 o más cesáreas, abortadora recurrente, 3 o más abortos, antecedente de cardiopatía,
antecedente de hemorragia posparto, que es la primera causa de muerte materna por atonía uterina, antecedente de estados hipertensivos, el más importante preeclampsia, tuberculosis, VIH, ¿no? Y también RH negativo, pero con test de CUM positivo. Y acá quiero hacer la aclaración, si te dicen que la gestante es solo RH negativo, es alerta. Pero si te dicen RH negativo, sensibilizada, o sea, con test de CUMS indirecto que se hace a la madre positivo, eso ya es seguimiento continuo. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? En lo que es propedéutica obstétrica, debemos recordar la fórmula obstétrica, el gesta para, ¿no? El gesta es número de gestaciones, incluida la actual, y en la paridad, recuerden, el primer casillero son los partos a término, los que tienen mayor o igual a 37 semanas, van en el primer casillero. En el segundo están los partos prematuros o pretérminos, menores de 37 semanas, o también los óbitos. En el tercer casillero van todos los muertos, aborto, ectópico, mola. Y en el último casillero, el número de hijos vivos. Ojo, número de hijos vivos, ¿ya? Entonces, esa es la determinación en la fórmula obstétrica que deben recordar, ¿ya? Obviamente ya lo vamos a ir profundizando cuando veamos la revisión de preguntas. La fecha de última regla, recuerden, es el primer día de la última menstruación. ¿Y cuándo se considera una fecha de última regla confiable? Cuando la mamá se acuerda la fecha exacta, cuando ha tenido regímenes regulares, régimen catameniales regulares, y cuando antes del embarazo no ha consumido anticonceptivos. 3 meses si ha sido por vía oral o 6 meses si ha sido por vía parenteral, ¿ya? Entonces, si cumple esos 3 criterios, se acuerda la fecha, ha tenido ciclos regulares y no ha consumido anticonceptivos por vía oral 3 meses antes del embarazo, por vía parenteral 6 meses antes del embarazo, se dice que es una fecha de última regla confiable. Y la fecha probable de parto, recuerden que es aproximadamente a las 40 semanas, ¿no? Esa es la fecha probable de parto. Que lo vamos a calcular con una regla que es bien preguntada, la famosa regla de Naegele, ¿correcto? La regla de Naegele nos dice que a la fecha de última regla tú le sumas 7 días y le restas 3 meses. Y con eso obtienes la fecha probable de parto. Entonces, esa es la famosa fórmula de Naegele para el cálculo de la fecha probable de parto, ¿ya? Les sumas 7 días a la fecha de última regla y le restas 3 meses y con eso calculas la fecha probable de parto. McDonald ya casi no se utiliza, pero es el cálculo de la edad gestacional en base a la altura uterina. Es 8/7 de la altura uterina, ¿ya? Casi ya con los gestogramas no se utiliza. Y Johnson también, ya que tenemos la ecografía, ya que la fórmula de Johnson nos calculaba el ponderado fetal, pero que también ya está en desuso. Recuerden que el cálculo de la altura uterina nos da una información muy importante, porque podemos encontrar que la altura uterina está relacionada a la edad gestacional entre las 20 y 34 semanas. Pero podemos tener causas de, ¿no es cierto?, patologías que disminuyen la altura uterina con respecto a la edad gestacional o aumentan la altura uterina con respecto a la edad gestacional. Ejemplos de disminución de altura uterina: la presencia de oligohidramnios, la presencia de un RCIU, la presencia de un óbito o de un feto en transverso. Esos son ejemplos de altura uterina disminuida para la edad gestacional.
La contraparte, la altura uterina aumentada, por ejemplo, cuando hay polidramnios, cuando hay feto macrosómico, cuando hay embarazo múltiple, cuando hay enfermedad trofoblástica o mola, que da altura uterina aumentada, la mola total, cuando hay miomas o cuando el feto está en longitudinal. Recuerden, entonces ahí tenemos las causas que alteran la altura uterina con respecto a la edad gestacional. Este es un subtema bien preguntado en los exámenes, exploración abdominal. Hay que recordar algunos conceptos. La actitud fetal. La actitud fetal comprende tres cosas. La actitud fetal relaciona los ejes de la madre con respecto al feto, y cuando te hablan de ejes, te están hablando de la situación. ¿Y cuál es la situación fisiológica? Longitudinal. Cuando te dicen que se relacionan los ejes, el eje de la madre con respecto al eje del feto. Lo normal es lo que estás viendo ahí en la imagen, longitudinal. Porque el eje fetal con la madre son paralelos. Luego tienes la presentación. La presentación es el polo fetal que se expone en la pelvis. Polo fetal que se expone en la pelvis. Lo normal es que la presentación sea cefálica, como estamos viendo en la imagen, la cabecita en la pelvis. Entonces, cuando tenemos una situación longitudinal, el tercer componente de la actitud se llama posición. Y cuando tu situación es longitudinal, la posición lo determina el dorso del feto, como estás viendo ahí en la imagen. Y el dorso del feto hacia qué flanco materno está, hacia el flanco izquierdo. Por lo tanto, la actitud fetal de esta imagen que estás viendo, que se representa con el SPP, es longitudinal, cefálico, izquierdo. Ahí está. Esta es la actitud más frecuente, longitudinal, la situación, cefálico, la presentación y la posición izquierda. Es la más frecuente. Recuerden la definición de actitud fetal que les han preguntado. Es la relación de las partes fetales. Lo normal es que sea flexión. Si tú te das cuenta, mira las piernas, los brazos, la cabecita del bebito, todo está en flexión. Esa es la actitud fetal, relación de las partes fetales. Muy bien, entonces, ¿cuál es la actitud más frecuente? Longitudinal, cefálico, izquierdo. Ya que si hablamos de actitudes patológicas, por ejemplo, ya en situación, podemos hablar del transverso. Ya eso es patológico. En presentación, del podálico, cuando expone los glúteos. Y en dorso, ojo, cuando la situación es transverso, o sea, está transverso el bebito, la posición lo determina la cabeza, ya no el dorso. Por eso la posición depende de la situación. Si es longitudinal, la posición se determina con el dorso. Si es transverso, la posición se determina con la posición de la cabeza. Eso deben tener en cuenta. Pero lo más frecuente es esto, longitudinal, cefálico, izquierdo. Luego tenemos las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold nos permiten justamente determinar la actitud fetal en el tercer trimestre. Tenemos 4 maniobras que siempre te lo preguntan en los exámenes. La primera maniobra es cuando se palpa el fondo uterino, como estás viendo en la imagen, y te determina empíricamente, inicialmente, la presentación y la situación. Pero no te lo determina de forma concluyente. Es una determinación incipiente, ¿ya? Palpando el fondo uterino. Con la segunda maniobra sí determinas, ¿qué cosa? La posición.
Con la segunda maniobra determinas la posición. Con la tercera maniobra determinas la presentación ya de manera concluyente. Y con la cuarta maniobra determinas el encajamiento. Entonces, sobre todo acuérdate que la segunda determina posición, porque te preguntan, tercera presentación y cuarta encajamiento. Eso de memoria, por favor. La primera, al palpar el fondo uterino, te determina incipientemente presentación y situación. Incipientemente. Porque luego ya las demás te completan la actitud del feto. ¿Ya? Entonces eso debes recordar. ¿Ah? Tenemos la variedad de posición. La variedad de posición se calcula tomando como punto de referencia cuando el feto es cefálico, o sea, de vértex también llamado, ¿ya? Ojo, esto se llama cefálico o de vértex. El punto de referencia, ¿cómo se va a llamar? Occipucio. Cuando el bebito está en presentación de cefálico de vértex, el punto de referencia es occipucio, también llamada fontanela posterior, fontanela menor, o también llamada fontanela lambdoidea, ¿correcto? ¿Y cómo se determina la variedad de posición? Miren, esta es la variedad de posición más frecuente. Occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces quiero que te ubiques acá, mira. ¿Esto qué es? Pubis, adelante, pubis. Atrás sacro. Y acá el hueso ilíaco izquierdo y hueso ilíaco derecho, ¿verdad? Izquierdo, derecho. Entonces, tú ubicas, esta es la cabeza del feto, y ubicas la fontanela más pequeña, que es esta, de forma triangular. Ese es el occipucio. Y mira dónde está mirando. Al hueso ilíaco izquierdo, y está cerca a pubis. Es por eso que se llama así, occipito ilíaco izquierdo, porque está mirando al hueso ilíaco izquierdo, y anterior, porque está cerca a pubis. Esta es la variedad de posición más frecuente. Entonces, cuando te pregunten, actitud más frecuente, longitudinal, cefálico, izquierdo. Variedad de posición más frecuente, occipito ilíaco izquierdo, anterior. ¿Ya? Esas son las más frecuentes. Ahora bien, acá recuerden algo, que esta variedad de posición va cambiando, miren. Miren cómo rota. ¿Vieron cómo rotó? Entonces, de lo que estaba occipito ilíaco izquierdo anterior, ahora ¿a dónde ha rotado? A occipito púbico. Seguimos rotando. Miren. Ahora, ¿esa qué posición es? Miren ahora dónde está el occipucio. Mirando acá. Occipito ilíaco izquierdo, pero transverso. Occipito ilíaco izquierdo transverso. Pues el punto de referencia me determina la variedad de posición. Y podemos así seguir cambiando, ¿no es cierto? Occipito púbico. Ahí, por ejemplo, ¿ahí qué será? Ahora nos habíamos quedado ahí. Occipito púbico. Y ahí es occipito, miren, hacia dónde está mirando, ilíaco izquierdo, pero en este caso, occipito ilíaco izquierdo posterior, porque está cerca a lo que viene a ser el sacro, ¿verdad? Ahora en el lado derecho, miren, en el lado derecho, occipito ilíaco transverso derecho y occipito ilíaco derecho posterior, ¿ya? Y así podemos seguir jugando acá, miren, el occipucio ahora se puso en el sacro, etcétera, ¿correcto? Entonces miren, todo depende de dónde mira el occipucio, esa es la clave, ¿correcto? Dónde mira el occipucio, ¿ya? Entonces miren, vamos a repetir, ahí está occipito púbico, occipito ilíaco izquierdo transverso, occipito púbico, occipito ilíaco, ahí está mal izquierdo posterior, derecho anterior, occipito púbico, occipito ilíaco transverso derecho y occipito ilíaco derecho posterior. ¿Se dan cuenta? Entonces todo depende de dónde ubicas el sacro, el occipucio. Miren, acá sería occipucio sacro, ¿ya? Todo depende de dónde ubiques el occipucio. Muy bien.
Vamos con la altura de presentación. Tenemos dos tipos, estaciones de Lie y planos de Hodge. ¿Ya? En las estaciones de Lie, miren, está -3 cuando la cabeza está alta, ¿no? -3, -4, cabeza flotante. -2, -1, -2, cabeza baja, -1, cabeza fija. Y cuando llega a estas puntas, que son las espinas ciáticas, ahí es estación de Lie 0. Entonces, cuando la cabecita llega a las espinas ciáticas, se dice que está encajado. Cuando llega a la estación de 0 de Lie. Ya cuando sobrepasa las espinas ciáticas, es +1, +2, +3, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el punto de referencia acá son las espinas ciáticas que están en el plano medio de la pelvis. Luego tenemos el plano de Hodge. Primer plano pasa por encima de pubis, como estás viendo. Segundo por debajo. Tercer plano pasa por las espinas ciáticas. Y cuarto plano ya a nivel de coxis. Entonces esas son las estaciones de Lie y planos de Hodge. Entonces la altura de presentación se dice que está encajada la cabeza, ahí está, cuando es la estación 0 de Lie o tercer plano de Hodge. Ahí decimos que está encajado, ¿correcto? Estación 0 de Lie o tercer plano de Hodge. ¿Ya? ¿Y qué significa encajado? Que el diámetro biparietal de la cabeza del feto está a nivel de las espinas ciáticas. ¿Ya? Entonces, cuando la cabecita del bebito llega a las espinas ciáticas, en el caso del diámetro biparietal, ahí decimos que está encajado. ¿Ya? Cuando el diámetro biparietal del bebito llega a las espinas ciáticas, que están en el plano medio. ¿Ya? Ahí decimos que está encajado. Que recuerden, lo determinamos con la cuarta maniobra de Leopold. Cuarta maniobra de Leopold. Vamos con los diámetros fetales. En la cabeza del feto tenemos los diámetros anteroposteriores. El básico, el fisiológico, es el SOP, suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, doctores. Es el fisiológico. Cuando el bebito flexiona la cabeza en el parto, expone el SOP. Pero cuando el bebito extiende la cabeza, ahí se van a presentar otros diámetros, como por ejemplo el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Luego viene el occipito mentoniano, que mide 13.5 centímetros. O el submento bregmático, que mide 9.5. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos 4 diámetros debes tenerlo mapeado dentro de la cabeza del feto. Porque el primero, como ya te comenté, se produce en un parto eutóxico, en un parto fisiológico, cuando el bebito pega el mentón al tórax. Entonces se expone el suboccipito bregmático. Ese es el fisiológico. En cambio, los 3 últimos se presentan en el parto distóxico. Te voy adelantando. En las llamadas deflexiones, cuando el bebito extiende la cabeza. Hay 3 grados de deflexiones. Grado 1, llamado sincipucio, donde expone el occipito frontal. Grado 2, llamado frente, donde expone el occipito mentoniano. Y grado 3, cara, donde expone el submento bregmático. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante recordarnos estos diámetros. Y los diámetros transversales los tenemos acá, en el plano transverso, ¿no? El diámetro biparietal, que mide 9.5, al igual, ese es el biacromial, que mide 12, y el vitrocantérico, que mide 9.5. Entonces miren cómo la cabeza en el plano transverso, que es el biparietal, con la cadera, que es el vitrocantérico, tienen igual medida.
El que tiene mayor medida en el plano transverso es el biacromial, el de los hombros, que mide 12 centímetros. Por eso cuando el bebito entra en el canal del parto, donde va a haber mayor dificultad para la salida del cuerpo fetal es en los hombros, porque el biacromial tiene mayor medida, ¿ya? Muy bien, entonces acá recordarnos estos diámetros, por eso si te preguntan cuál es el diámetro de mayor longitud en el anteroposterior, el occipito mentoniano, y en el transverso, el de los hombros, el biacromial. Recordarnos esos valores en cuanto a lo que viene a ser los diámetros fetales. Vamos ahora a los diámetros de la pelvis, la llamada pelvimetría. La pelvis tiene 3 planos, superior, medio e inferior. Vamos con el plano superior, ¿correcto? En el plano superior, doctores, vamos a tener esto que vamos a poner de color verde, que es el llamado diámetro que se mide con los dedos en el examen, como están viendo ahí en la imagen. ¿Cómo se llama eso? Dedos de conjugado diagonal, o también llamado promonto, porque va desde el promontorio, ahí está, promontorio, debajo de pubis, subpúbico. Entonces el conjugado diagonal o promonto subpúbico mide normalmente 12 centímetros. 12 centímetros. Pero si calculamos este otro diámetro, que lo vamos a poner de color celeste, se llama conjugado obstétrico, o también llamado promonto, porque va desde el promontorio, hasta detrás de pubis, miren, estás viendo, ¿verdad? Detrás de pubis. Entonces, promonto retropúbico. ¿Cuánto mide? 10.5. 10.5 centímetros. Entonces, hay una relación entre estos dos. El que mides con el dedo, que es el diagonal, le restas 1.5 y obtienes el obstétrico. Esa es la formulita, ¿correcto? Entonces tú obtienes el conjugado diagonal con el examen físico, con los dedos. A ese resultado le restas 1.5 y obtienes el conjugado obstétrico. Luego tienes en el plano medio. ¿Cuál es en el plano medio el diámetro? El biciático o interespinoso también llamado, cuya medida es 10.5 centímetros, igual que el conjugado obstétrico. Y finalmente, en el plano inferior, el diámetro que tienes es el biisquiático, también llamado intertuberoso, de las tuberosidades isquiáticas, que miden 11 centímetros, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tienes los diámetros de cada plano. Cuando te pregunten cuál es el más importante en el plano superior, el obstétrico. En el plano medio, el biciático, porque son los más limitantes, son los más pequeños, pues. Por lo tanto, van a ser los diámetros determinantes en el trabajo de parto. Vamos con el diagnóstico de cromosomopatías, ¿correcto? En el caso de las cromosomopatías, defectos genéticos también llamados, defectos ovulares, aneuploidías, el tamizaje se hace a todas las gestantes en realidad hoy en día. Antes se decía a partir de los 35 años, pero hoy en día se recomienda a todas las gestantes. Entonces, hay un tamizaje en el primer trimestre y en el segundo trimestre, donde el marcador más importante es la ecografía, los marcadores ecográficos. De ahí la importancia de la ecografía genética, que es entre las 10 a 14 semanas. Porque ahí tenemos los marcadores ecográficos más importantes del primer trimestre para el diagnóstico de cromosomopatías. Y definitivamente el que resalta es este.
La translucencia nucal es el más importante de todos. Cuando mide más de 3 milímetros o por encima del percentil 95, alto riesgo de trisomía del par 21. Es un predictor de trisomía del par 21 con una sensibilidad del 70%. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el más importante. Acuérdense. Pero hay otros marcadores, pero de menos relevancia. Hipoplasia de hueso nasal, también para el caso de síndrome de Down, trisomía del par 21. Higroma quístico, este sí es para Turner, ojo, Turner. Y reflujo tricuspidio. Reflujo tricuspidio. Entonces ahí están tus marcadores ecográficos de cromosomopatías del primer trimestre. El más importante, translucencia nucal. Complementas hipoplasia de hueso nasal, reflujo tricuspidio. Para síndrome de Down. Higroma quístico para Turner, acuérdate. Muy bien. Acuérdate que también hay marcadores bioquímicos. Ojo, los más importantes son los ecográficos, pero también hay bioquímicos. Y dentro de los bioquímicos, en el primer trimestre tenemos a estos dos, a la beta-HCG y al PAP. El beta-HCG, mira, es marcador de cromosomopatías en el primer trimestre. Y el PAP, que es la proteína placentaria asociada al embarazo. Mira que en el síndrome de Down, un beta-HCG elevado se correlaciona con un beta-HCG elevado y con un PAP bajo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esos son los marcadores ecográficos y bioquímicos de primer trimestre. Ahora vamos con los marcadores de segundo trimestre. Dentro del segundo trimestre, pero recordemos, ¿quiénes son los que ganan? Siempre ganan los de primer trimestre. Tienen más rentabilidad diagnóstica. Y si comparo ecografía con bioquímica, la ecografía gana a la bioquímica. Siempre hay que tener en cuenta esos datos. Ahora sí, dentro de los ecográficos de segundo trimestre tenemos el pliegue nucal, tenemos intestino hiperecogénico, longitud de fémur corto, quiste de plexo coroideo, dilatación pielo-ureteral, bilateral. Doctores, esos son marcadores ecográficos, pero de segundo trimestre. Entonces acuérdate los de primer trimestre y por defecto todos los demás son de segundo trimestre, para que no memorices todo. Y bioquímicos de segundo trimestre, ¿quiénes son? Alfa-feto y estriol, ¿correcto? Alfa-feto y estriol son marcadores bioquímicos, pero de segundo trimestre. Ahí están las alteraciones que se producen, ¿no? Un estriol disminuido. ¿Te acuerdas que en el embarazo el estriol aumenta? Pero cuando disminuye nos indica cromosomopatías. Y en el caso del alfa-fetoproteína, mira que cuando está disminuido, sobre todo Down y Edwards, que es trisomía del par 18, está disminuido. O sea, cuando el alfa-feto está bajo, nos indica cromosomopatías. Cuando está alto, nos indica malformaciones, como defecto de tubo neural o, en este caso, también defectos de pared abdominal. Tiene ese doble comportamiento. Alfa-feto bajo, cromosomopatías. Alto, malformaciones. Ya está. Entonces ahí está el tamizaje, tanto ecográfico como bioquímico, del primer y del segundo trimestre. Te lo tienes que acordar de esa manera. ¿Correcto? Ya está. Ahora bien, si te preguntan importancia, mira, si te dicen de todo lo que hemos hablado, ¿quién es el que tiene mayor sensibilidad? Translucencia nucal. Este gana a todos, por sí solo. ¿Correcto? Del bioquímico en el primer trimestre, ¿quién gana? El PAP. Del bioquímico en el segundo trimestre, ¿quién gana? Estriol. Y del ecográfico en el segundo trimestre, ¿quién gana? Pliegue nucal. Eso también acuérdate. Mira, dentro de cada
tamizaje, sea ecográfico, bioquímico, y dentro del primero o segundo trimestre siempre hay uno que representa, ¿no? Porque tiene mayor rentabilidad diagnóstica. Ahora bien, cuando este tamizaje es positivo, sea ecográfico, sea bioquímico, ¿cómo confirmamos el diagnóstico de cromosomopatía? El diagnóstico de certeza se puede hacer con una prueba no invasiva, mediante el dosaje de ADN fetal en suero materno. ¿Correcto? ADN fetal en suero materno. Pero ya si queremos confirmar con certeza, necesitamos pruebas invasivas. Y ahí tenemos la vellosidad de biopsia coreal cuando el embarazo es muy temprano, porque este estudio se hace a partir de las 10 semanas. O la amniocentesis precoz, que es a partir de las 15, o sangre de cordón funiculocentesis a partir de las 18 semanas. Entonces depende de la edad para optar por una prueba para confirmar la cromosomopatía, porque al extraer células del feto hacemos cariotipo y con eso confirmamos el diagnóstico. Y la última fila de la tabla nos indica el riesgo de pérdida, el riesgo de aborto, dependiendo de la prueba diagnóstica de certeza. Mira que la funiculocentesis tiene más riesgo de aborto. Luego está la más temprana, que es la biopsia de vellosidad coreal. Y la que menos tasa de aborto se asocia es la amniocentesis precoz. Ten en cuenta ese dato. Finalmente, en un examen te preguntaron qué es lo ideal o qué es lo recomendable. Hacer un tamizaje combinado. Combinas la edad, ahí está, 35 años, los marcadores bioquímicos de primer trimestre, PAP, beta-HCG, y tu ecografía de primer trimestre, calculando la translucencia nucal. Porque eso nos permite tener una sensibilidad más del 95% para diagnosticar una cromosomopatía. Entonces, lo recomendable es el test combinado, edad, bioquímica y ecografía. ¿Ya? Muy bien. La madurez pulmonar fetal. Recuerden que esto sí de manera teórica, porque ya está en desuso en realidad, hay un marcador biofísico que nos evalúa la madurez del pulmón, que es el test de Clemens o prueba de la burbuja, ¿no? Cuando sacamos líquido amniótico y hacemos esta prueba. Y bioquímicos, sensible, fosfatidilglicerol, y específico, el cociente lecitina sobre esfingomielina. Cuando el fosfatidilglicerol está positivo, nos indica un pulmón maduro. Y cuando este cociente es más de 2, también nos indica pulmón maduro. Pero bueno, básicamente estas pruebas ya están en desuso. Es un concepto más teórico para efectos de examen. Lo que sí deben recordar en la patogenia es que hay patologías que aceleran la madurez del pulmón fetal y por eso se asocian a síndrome de aspiración de líquido meconial, y otras patologías que retrasan la madurez del pulmón y que se asocian a enfermedad de membrana hialina. Entonces, ¿quiénes aceleran la madurez del pulmón? Tenemos ahí preeclampsia, estados hipertensivos, RCU, RPM o consumo de tabaco y cocaína. Entonces, en general, ¿quiénes aceleran la madurez del pulmón? Las patologías que producen insuficiencia uteroplacentaria, preeclampsia, RCU, tabaco, cocaína. Y le aumentas el RPM. Mira que todas estas patologías, al producir insuficiencia placentaria, finalmente el pulmón del feto es la placenta. Entonces, si la placenta está insuficiente, ¿qué le queda al feto? Madurar su pulmón más rápido. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos factores de riesgo, también acuérdate, cuando veas neonatología, en síndrome de aspiración de líquido meconial, porque son factores que se asocian a este distrés respiratorio en neonatos. Por el contrario, los que retrasan la madurez del pulmón, los que retrasan la secreción de surfactante
por parte del neumocito tipo 2, que es el que produce surfactante. Y por ende se asocia a membrana hialina. Tenemos a la diabetes gestacional y a la isoinmunización RH. Dos patologías típicas que retrasan la madurez del pulmón. Ténganlo presente. Muy bien, importancia de la ecografía obstétrica. Nuestra norma, ojo, nuestra norma técnica nos dice que solo se necesitan 2 ecografías, pero lo ideal es 4 ecografías obstétricas. Tengan mucho cuidado ahí, ¿ya? Nosotros, pues, en nuestro sistema de salud sabemos que estamos muy deficientes, muy abandonados en el caso del sistema de salud, ¿no?, de nuestro país. Así que es algo paradójico. Lo ideal es 4, pero la norma te dice solo 2. Entonces se tengan en cuenta eso. Y vamos a clasificarlo. La ecografía de primer trimestre es la más importante, la que se realiza entre las 10 a 14 semanas. Es la ecografía que te calcula la longitud cráneo-caudal, que es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional, ya que su rango de error, como estás viendo, cuando es menos de 9 semanas, es más o menos 5 días. Y cuando está entre 9 y 14 semanas, el rango de error es más o menos 7 días. Es por eso que la longitud cráneo-caudal o corono-rabadilla es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional en el primer trimestre. La ecografía de primer trimestre también te evalúa la vitalidad del embrión, si hay actividad cardíaca, ¿correcto? Si la gestación es eutópica, o sea, el blastocisto es implantado en el fondo uterino, ¿no? Es único, se está desarrollando de forma normal, primero el saco, luego el embrión, luego actividad cardíaca. Entonces, la ecografía de primer trimestre te evalúa la evolución normal del embarazo. Pero también ya te determina, ¿no es cierto?, marcadores de cromosomopatía, ya que a esta ecografía también le llaman ecografía genética, ya que contiene el principal marcador de cromosomopatías, que es la transnucencia nucal, principal marcador ecográfico de cromosomopatías. Muy bien. Luego tienes tu ecografía de segundo trimestre, entre las 20 y 24 semanas. Esta ecografía, también conocida con el nombre de morfológica, te evalúa la biometría fetal, evaluando la circunferencia cefálica, evaluando el diámetro biparietal, longitud de fémur, circunferencia abdominal. Son los parámetros que se evalúan para calcular el ponderado fetal, por ejemplo, y la morfología sobre todo. Es por eso que esta ecografía, ojo, es la que te diagnostica malformaciones congénitas. Y las más fáciles de diagnosticar en el embarazo son los defectos de tubo neural, espina bífida, anencefalia y también las malformaciones genito-urinarias, como la genesia renal. Son las malformaciones que clásicamente se diagnostican con esta ecografía. Lo que estamos viendo en la imagen es el signo de la cabeza de limón, que nos indica defectos de tubo neural. Así como el signo de doble burbuja te dice atresia duodenal, el signo de cabeza de limón nos dice defectos de tubo neural. Luego tienes tu ecografía de tercer trimestre, entre las 34 a 36 semanas. Esta ecografía es muy importante por 3 razones. Una, te evalúa el crecimiento fetal. Por eso el diagnóstico de RCIU se hace con esta ecografía. También te evalúa la localización de la placenta. Una placenta normal, ¿no es cierto?,
localizada normoinserta o cuando es una placenta previa, ¿no? Entonces la ecografía me confirma el diagnóstico de placenta previa. Y te calcula el volumen de líquido amniótico. Recuerden que hay dos parámetros para calcular el volumen, el ILA, llamado índice de líquido amniótico o índice de Phelan, cuyo valor normal es de 5 a 25 centímetros, y el pozo mayor o índice de Chamberlain, que es de 2 a 8 centímetros, su valor normal. Entonces, por esas tres razones, la ecografía de tercer trimestre es importante. Pero también se aumenta una ecografía a término, entre las 37 y 40 semanas. Esta ecografía es muy importante para evaluar nuevamente el crecimiento fetal, pero también ahora el bienestar fetal, sobre todo en gestantes que tienen factores de riesgo. El bienestar fetal es muy importante evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el perfil biofísico fetal, donde evaluamos marcadores ecográficos, ¿no? Movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono fetal, volumen de líquido amniótico, etc. Ya lo vamos a ver en monitoreo fetal. Entonces ahí se aumenta eso, ¿no? Muy bien, esa es la importancia de la ecografía dentro de cada trimestre. Y finalmente vamos a ver la parte de monitoreo fetal. Una prueba basal en el monitoreo es el autocontrol de movimientos fetales. Y eso se le explica a la madre, que en 1 hora debe percibir 3 movimientos o en 2 horas 10 movimientos en el feto. Eso es un signo de bienestar fetal. Por el contrario, doctores, si la mamá reporta que no percibe los movimientos o están ausentes, eso es un síntoma de alarma. Entonces debe acudir al centro de salud más cercano para que sea evaluada, ¿verdad? Entonces, esa es una prueba basal. Entonces, si hay algún síntoma de alarma o una gestante con factores de riesgo, la prueba que se le indica ya en un centro de salud como tal o en un hospital para evaluar el bienestar del feto es el test no estresante. Es nuestra prueba inicial, ¿no? El test no estresante lo que evalúa es la reactividad fetal, la reactividad cardíaca. Porque el test no estresante te calcula la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad y la presencia de aceleraciones. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca fetal? Clásicamente se decía de 120 a 160. Las guías actuales nos refieren de 110 a 160 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca fetal. Hago la referencia. Variabilidad. La frecuencia del feto no es constante, va variando a través del tiempo. Pero ¿cuánto es esa variación? De 10 a 25 latidos por minuto. Y normalmente debe haber aceleraciones, 2 aceleraciones en 20 minutos. 2 aceleraciones, ¿ya? Acá lapsus. 2 aceleraciones en 20 minutos, ¿correcto? Ya está. Entonces, si yo encuentro eso en un test no estresante, una buena frecuencia, una buena variabilidad y presencia de aceleraciones, decimos que el feto está reactivo. La prueba ha salido reactiva. Quiere decir que el bebito, pues, tiene bienestar fetal. Por lo tanto, podemos continuar con el embarazo sin ningún problema. ¿Estamos? Correcto. Pero otro escenario
es que tu test no estresante te salga no reactivo. Ese es el otro escenario. ¿Y cuando el test no estresante sale no reactivo? Cuando hay ausencia de aceleraciones. Puede estar bien tu frecuencia, puede estar bien tu variabilidad, pero tus aceleraciones están ausentes. Eso hace que el resultado sea no reactivo. Y cuando pasa eso, cuando te dicen test no estresante, no reactivo, debes hacer otra prueba para determinar el bienestar fetal. Por un lado, tendrás entonces el test de Posey, también llamado test estresante, que se hace a gestaciones a término, o por otro lado también puedes hacer el perfil biofísico fetal, como lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que quiero que entiendas es que cuando el resultado del test no estresante es no reactivo, haces otra prueba. Si es un embarazo a término, puedes usar el test de Posey, o también llamado test estresante. ¿Y por qué se llama así? Porque se coloca oxitocina a la gestante para inducir contracciones. Por eso se llama estresante. Y al inducir contracciones, vamos a determinar la reserva de oxígeno placentario. Y vamos a ver qué sucede con los latidos del feto al colocarle oxitocina a la gestante. Porque básicamente el test de Posey actualmente sirve para determinar la vía del parto. Esa es su principal utilidad, determinar la vía del parto. Entonces, un resultado negativo puedes terminar el embarazo por parto vaginal. Un resultado positivo puedes terminar por cesárea obligatoriamente. ¿Por qué? Porque negativo es lo normal y positivo es patológico. Entonces, ¿cómo es eso, doctor? El test de Posey negativo quiere decir que no has encontrado desaceleraciones. Y el positivo quiere decir que sí has encontrado desaceleraciones. Los famosos DIP. ¿Y qué DIP? El 2 o desaceleración tardía, que es patológica. Entonces acá te hago recordar los tipos de desaceleraciones. El 1, también llamado precoz, el 2, llamado tardío, y el 3, llamado variable. ¿Correcto? Son 3 tipos de desaceleraciones. Doctores, el 1 es fisiológico, porque se produce por compresión de la cabeza fetal durante el parto, y es fisiológico. El 2 es patológico, porque indica hipoxia o es predictor de insuficiencia placentaria. Hipoxia fetal, insuficiencia placentaria. El 2 es patológico. Y el 3 también, cuando es recurrente, es patológico, porque indica compresión del cordón umbilical. Entonces, date cuenta que el 1 es fisiológico, el 2 y el 3 son patológicos. El 3 sobre todo cuando es recurrente. ¿Ya? Entonces, mira lo que significa cada uno. Entonces, lo que se hace en el test de Posey es colocarle oxitocina a la madre y vemos en el monitoreo si encontramos desaceleraciones tardías o DIP2. Si no aparecen desaceleraciones tardías, entonces el test es negativo. Por lo tanto, normal, porque es normal que no haya DIP2 y puedes terminar por parto vaginal. Pero si el test de Posey no sale positivo, quiere decir que es patológico, porque hemos encontrado DIP2. ¿Y qué significa el DIP2? Hipoxia, insuficiencia placentaria. Entonces no puedes terminar por vía vaginal. Ese embarazo se tendrá que terminar por cesárea. Esa es la importancia del test de Posey, determinar la vía del parto. Ojo, tiene contraindicaciones. No puedes dar si tiene DPP o placenta previa o si es prematuro, ¿no? No, se da embarazos a término. Muy bien. Pero otra opción, cuando el test no estresante salió no reactivo, es hacer el perfil biofísico fetal, que es una prueba más completa, el llamado
test de Manning o perfil biofísico fetal, que tiene 5 parámetros. Siempre que te pregunten un parámetro con 5 ítems, apréndetelo, porque las preguntas tienen 5 alternativas. Te lo pueden mencionar. Entonces te dicen, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del perfil biofísico? Son 5. Reactividad cardíaca, que evalúas con un test no estresante. Movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono fetal y volumen de líquido amniótico. Ahí están los 5 parámetros del perfil biofísico. Y con esta otra prueba podemos evaluar a esa gestante que tiene su test no estresante no reactivo. Recordarte acá de estos 5 parámetros que los 4 primeros son los que se afectan en la hipoxia aguda, desde la reactividad cardíaca hasta el tono fetal, en ese orden. Es decir, cuando hay una hipoxia aguda, el primero en afectarse son los latidos y el último en afectarse es el tono, porque este es el orden de afectación. Pero luego tenemos el que se afecta en la hipoxia crónica. ¿Y quién es el que se afecta en la hipoxia crónica? El volumen de líquido amniótico. Entonces así lo debes entender. Diferente cuando te preguntan el origen de cada uno de estos parámetros. ¿Por qué? Porque el tono fetal aparece a las 7 semanas. Es el primero en aparecer en el feto. Luego aparece el movimiento corporal a la semana 9, el respiratorio a la 20 y la reactividad cardíaca es el último en aparecer. Entonces mira que el origen es diferente a la afectación, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la afectación y otra cosa es el origen. Te estoy dando los datos. Entonces, al calcular el puntaje del perfil biofísico, si cada parámetro está bien, tiene 2 puntos. Si está alterado, 0 puntos. Entonces, ¿cuándo diremos que tu perfil biofísico está bien? O sea, el bebito está bien. ¿Y cuándo diremos que está alterado? Entonces, este es el puntaje normal, el que nos indica que el bebito está bien. 10 de 10, ¿no? Porque son 5 parámetros y todo está bien, por 2, 10 de 10, u 8 de 10, pero con líquido normal. Eso está ok. Pero si te dicen 8, 6, 4, 2 de 10, pero con líquido amniótico disminuido, eso ya es patológico. Entonces quiero que también sepas el puntaje del perfil. Entonces esto está bien, o 10 u 8, pero con líquido normal. Pues si te dicen 8 o menos con oligohidramnios, eso ya es patológico. Entonces la conducta definitivamente tiene que ser diferente. En el primer caso continuamos con el embarazo, porque está bien. En el otro terminamos el embarazo. Tenemos que terminar. Y la gran pregunta acá, en el último escenario, cuando tenemos un puntaje en el perfil 8 o menos con oligohidramnios, es ¿por qué vía voy a terminar el embarazo? ¿Por vía vaginal o por cesárea? Y eso va a depender del resultado del test no estresante. Y acá muchos se equivocan. Entonces, cuando tú tienes un puntaje en el perfil biofísico alterado, que es 8 o menos con oligohidramnios, que indica terminar el embarazo. La pregunta es, ¿parto vaginal o cesárea? Fíjate en tu test no estresante. Porque si tu test no estresante salió reactivo, puedes terminar por vía vaginal. Pero si sale no reactivo, por cesárea. Porque en este primer caso, doctores, estamos frente a una hipoxia crónica que puedes terminar por vía vaginal. En cambio, en este caso estás en una hipoxia aguda. ¿Correcto? Porque mira, ¿quién era el primero en alterarse en la hipoxia aguda? ¿Quién era el primero? Los latidos. ¿Y quién se afecta en la hipoxia crónica? El volumen de líquido. Entonces, el hecho que acá te digan que ya el líquido está disminuido es hipoxia crónica. Entonces, ahora el tema es ver si hay o no hipoxia aguda. Entonces, si tu test no estresante está reactivo, o sea, quiere decir que está bien los latidos,
Entonces, esta gestante el bebito solo tiene hipoxia crónica, porque los latidos están bien y solo hay alteración del líquido amniótico. Es hipoxia crónica, por lo tanto parto vaginal. Pero acá ya no, porque aparte de estar alterado el líquido, tu test no estresante sale error no reactivo. O sea, hay hipoxia aguda, por eso acá cesárea. ¿Ya? Entonces, esto es fundamental para los casos clínicos, doctores. Tienes que saber tu puntaje, cuándo es normal para decir continuamos con el embarazo y cuándo es alterado para finalizar el embarazo. Sobre todo se confunden con el 8 de 10. Mira, 8 de 10 con líquido normal es fisiológico. 8 de 10 con oligohidramnios es patológico. Por lo tanto, finalizo el embarazo. Y cuando te preguntes qué vía del parto voy a utilizar para terminar el embarazo, pregúntate cómo está tu test no estresante. Si salió reactivo, parto vaginal. Si salió no reactivo, cesárea. ¿Correcto? Muy bien. Y según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, tenemos 3 categorías para clasificar según los resultados del monitoreo. La categoría 1 es normal, la 2 es indeterminada y la categoría 3 es patológica. La 1, todo normal, frecuencia normal, variabilidad normal, no hay DIP2, no hay DIP3, puede haber DIP1, que es fisiológico, o puede haber aceleraciones, que es dato de bienestar fetal. Entonces el 1 es normal, ¿se dan cuenta? Todo normal. El 2 es intermedio, taquicardia fetal, disminución de variabilidad. Y el 3 es patológico, porque te dice ausencia de variabilidad más DIP2. Otro caso, ausencia de variabilidad más DIP3. O ausencia de variabilidad más bradicardia fetal. Eso es categoría 3. O también es categoría 3, que es patológico, cuando te dicen patrón sinusoidal. Sinusoidal. Patrón sinusoidal de frente categoría 3. Y lo que no encaja en 1 ni en 3, entra en el 2. ¿Ya? En el 2 entra todo lo demás, que no encaje ni en 1 ni en 3. Por eso les di de ejemplo en categoría 2, taquicardia fetal o disminución de variabilidad. ¿Correcto? Entonces eso tienen que acordarse bien, ¿ah? Porque les pueden preguntar a qué categoría pertenece el monitoreo. Y cuando hablamos de las pruebas de oro o el gold estándar para determinar la hipoxia fetal, cuyo término antiguo era sufrimiento fetal agudo. El término actual, el término moderno es estado fetal no tranquilizador. ¿Cuál es la prueba de oro, el gold estándar para determinar un estado fetal no tranquilizador? Durante el embarazo, o sea, antes del trabajo de parto o durante el parto. Si es antes del parto, el Doppler. Si es durante el trabajo de parto, es en el parto la microtomía de cuero cabelludo, que nos determina el pH fetal. ¿Se dan cuenta? En el caso de Doppler tenemos de varios vasos. La arteria uterina, que nos determina la insuficiencia placentaria, es predictor también de preeclampsia, recuerden. La arteria umbilical, que nos determina la hipoxia leve, cuando nos dice que su flujo está disminuido. La arteria cerebral media, que nos dice hipoxia moderada, cuando su flujo está aumentado, ya que nos determina ahí la redistribución hemodinámica, cuando un feto tiene hipoxia. Miren la diferencia. Flujo disminuido en arteria umbilical, hipoxia leve. Flujo aumentado en arteria cerebral media, hipoxia moderada. Y en el ductus venoso, ya cuando se altera, nos indica hipoxia severa, ¿no? Un flujo reverso o un flujo ausente. Flujo reverso o flujo ausente, grave, hay que sacarlo a ese bebito.
Y la microtomía de cuero cabelludo que nos determina el pH fetal, la conducta depende del valor del pH en la sangre fetal. Si es menos de 720, nos está confirmando la acidosis metabólica. Por lo tanto, acá debemos extraer al feto de manera inmediata, porque nos está confirmando la hipoxia, ¿no? La acidosis metabólica. Si el pH determinado está entre 720 y 724, debemos repetir la prueba en 20 a 30 minutos. Ese es el algoritmo. Y si es menos, ¿no es cierto? O perdón, acá más de 7.25, entonces ahí determinamos otra vez el pH dentro de una hora. Ese es el algoritmo de la microtomía de cuero cabelludo dependiendo del valor del pH. ¿Ya, doctores? Muy bien.